Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM. @CIALCUNAM es su Twitter, por si gustan seguirlo. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarles a ti y a tu público. Gracias, pues el gusto es de nosotros también, maestro. Pues me gustaría que nos dé un panorama general de la pandemia en el Caribe y en Centroamérica. Estaba viendo yo aquí algunas cifras que parecerían ser no tan altas, pero bueno, esto en relación también al número de habitantes que tiene cada país, tenemos que verlo también en ese sentido. ¿Cuál es el panorama que nos puede dar, maestro? Mira, tendríamos que tener en claro primero que estamos hablando de más de 30 países. Cuando estamos hablando de la región del Caribe y Centroamérica, estamos hablando de un gran mar rodeado de una enorme cantidad de islas que son países, y en Centroamérica estamos hablando de una región en donde hay 7 distintos países que se han ido conformando históricamente. Efectivamente, tienes razón, en general las cifras son, podríamos decir, alentadoras, o podríamos decir de otra manera que nos engañan un poco, ¿no? Las cifras son bastante pequeñas si las comparamos con las grandes cifras de otros países, sobre todo en el mundo desarrollado o en países como el nuestro, en donde somos 125 millones de personas, ¿no? Ahí estamos hablando de cifras que en varios de estos países no pasan de 5 o 10 muertos, de 15 o 20 o 200 contagiados, con la excepción solamente de Panamá, en donde sí ahí ya se habla de más de 5,000 contagios ya detectados, o la República Dominicana con prácticamente 5,000, y estamos hablando en particular del caso panameño de casi 150 personas que han fallecido lamentablemente. Entonces, en primer lugar tendríamos que decir eso, ¿no? Que es una región que todavía en números absolutos que nosotros hemos escuchado. Pero tendríamos que tener en cuenta también que muchos de estos países son de los países más pobres del mundo. Estamos pensando, por ejemplo, en Nicaragua, estamos pensando, por ejemplo, en Haití, que son países de una pobreza verdaderamente extrema. En particular, Haití ha sido un país que ha sido muy castigado en este sentido desde que nació allá en el siglo XIX, y que entonces cualquier afectación en este sentido tiene un efecto mucho más grande de lo que los números nos pueden decir, ¿no? En el caso haitiano, y hay pocos contagios, hay pocos muertos, identificados por culpa del virus pero esto incide en una sociedad con muy fuertes problemas políticos, con unos enormes niveles de pobreza, que ha sido golpeado por la naturaleza en los últimos 10 o 15 años de una manera sumamente importante. Entonces, creo que esto te podría dar una idea general de cómo están las cosas. Así es, nos da una idea. Y llama la atención, por ejemplo, doctor, el caso específicamente de Cuba, que estábamos escuchando en esta información que antecedió a esta entrevista, que tiene presencia de médicos en prácticamente todos los continentes, en varios países, en una veintena de países, me parece. Tiene en Cuba, sus cifras son 1,235 confirmados, personas que se han recuperado 365 y 43 muertes al momento. Estamos hablando de un país de alrededor de 11 millones de personas, me parece. Pero, ¿qué significa esto también? El que Cuba pues esté yendo a ayudar a otros sitios, que esté ayudando de manera humanitaria, incluso con algunos medicamentos. Mira, tendríamos que tener bien clara una cosa. Desde el inicio de la Revolución Cubana, desde que ésta triunfa, el proyecto de la atención a las necesidades sociales se hizo muy importante, y en particular el tema de la salud históricamente ha sido muy importante para la isla. Hemos tenido información en muchos momentos acerca de adelantos reales o supuestos de ciertos medicamentos o tratamientos médicos para atender
enfermedades que la medicina alópata en el mundo occidental no ha tenido una respuesta plena o capaz, ¿no? Y a partir de eso se ha hecho también de la presencia de los médicos cubanos en otras partes del mundo dos instrumentos. Por una parte, un instrumento de presencia que es presencia nacional, que se puede convertir en presencia política, que se puede interpretar como una presencia solidaria. Entonces esto ha sido manejado muy bien por las autoridades de la isla y ha tenido efectos muy, muy importantes. Ya vamos más de 50 años en donde este tipo de presencia médica cubana en distintas partes del mundo se ha realizado. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que esto, y yo no veo nada negativo en sí mismo en este punto, que esto ha sido convertido en un instrumento de obtención de visas para el gobierno de la Revolución Cubana. Digamos, sí es un acto de solidaridad, pero es un acto de solidaridad que se paga y que se paga razonablemente bien. Las brigadas médicas cubanas le cuestan a los países que las reciben. ¿Y por qué digo que esto no es esencialmente malo? Porque cuando se necesitan cierto tipo de insumos, cierto tipo de elementos para alcanzar un fin, pues pagamos por ellos. Y en el caso de que no haya suficiente personal médico con ciertas capacidades, con entrenamiento para responder a cierto tipo de problemas, con vamos a decirlo así, la disposición para llegar a ciertas zonas que no han sido bien cubiertas por los programas nacionales de salud, pues digamos esto ofrece una solución. Entonces es una relación, digamos, en dos sentidos. Por una parte, le da una presencia internacional muy importante al régimen revolucionario cubano y por otra parte, ayuda a responder, a resolver ciertos temas de salud pública que afectan a distintos países en el mundo. Así es, doctor. Esto es algo que estamos viendo y que es interesante también ver el comportamiento, pues no solamente de esta pandemia en estos países, sino también, como usted decía, pues son países que se caracterizan por ser países pobres y si nos metemos a detalle a cómo es su sistema de salud, pues encontraríamos también muchas quizás deficiencias, lo que pasaba o lo que ha pasado en otros países como en Ecuador en su momento, que se veía también muy grave. Y bueno, pues estaba viendo aquí algunas cifras. Mire, por ejemplo, Costa Rica tiene 6 muertes. Tiene, por ejemplo, también Honduras, tiene 47 muertes y confirmados 519 personas, y más o menos son esas cifras las que se han mantenido bajas. También, ¿a qué podríamos aludir estas cifras? En algunos de esos países, pues ha habido también, bueno, más bien en todos ha habido esa exhorto a la población al confinamiento. No en todos ha sido con un toque de queda o de una manera mucho más obligatoria, no en todos ha sido así. ¿A qué podemos, digamos, entender por qué se están hasta el momento estas cifras bajas? Una, digo, puede ser que llegó posteriormente a Europa, nos llegó este virus, pero ¿puede haber algunas otras causas, doctor? No lo tengo claro. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando manejamos cifras. Siempre que estamos hablando de estas cifras son cifras oficiales. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un sistema de salud lo suficientemente fuerte para identificar quién se ha contagiado, para identificar quién tiene problemas serios, para atender estos casos y registrar las muertes. No tenemos claro qué tan poderosos sean estos sistemas de salud. Es muy curioso, por ejemplo, que uno de los países con mayor nivel de desarrollo, con un crecimiento más sostenido en los últimos años, por ejemplo, Panamá, esté mostrando cifras muy altas en comparación con las otras de estos países, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un elemento que es importante. Estas cifras no son la verdad revelada, son simplemente indicadores de qué tanto puede estar presente o ausente el tipo de problema. Por otra parte, en general son sociedades en donde fundamentalmente, pensemos que este fue un virus que surgió en algún rincón del mundo y que ha sido trasladado a otros, particularmente por el tema de la interconectividad
sobre todo aérea, que tenemos. En general estos países son pequeños, sí, muchos de ellos viven del turismo, pero tampoco tienen una población con tanta movilidad. Podríamos pensar que la excepción son países como Guatemala, como El Salvador, que tienen población que migra y que ha ido hacia los Estados Unidos o hacia distintos países de Europa y que ahora está regresando. Y ahí todavía no sabemos el impacto real que esto pueda tener en sus sociedades. Así es, sí. Por ejemplo, en el caso de Haití, que en algún momento ya mencionaba usted en esta conversación, hace unos días apenas se reportó la fase de transmisión comunitaria del coronavirus. Así es. Y digo, si nos vamos a los tiempos y a los números que revisen al mundo, pues sí son pocos casos, pero como usted bien dice, las cifras, esas son las cifras oficiales que se dan, que se están dando en todos los países, pero las cifras reales quizás nunca sabremos cuáles son esas cifras reales, son aproximados también. Así es, eso nunca lo sabremos. Y le voy a dar un ejemplo. Hace ya un poco más de un siglo, en 1918, sí, estalló lo que se dio por llamar la influenza española, la gripe española, que en realidad no se sabe exactamente dónde surgió. Hay quienes dicen que surgió en el centro de los Estados Unidos, hay quienes dicen que surgió en China, hay quienes dicen que surgió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. No lo sabemos, pero tampoco sabemos el impacto real de eso. Ya han pasado más de un siglo, estudios han venido, y cuando se habla de cuántas muertes causó esta pandemia, estamos entre 50 y 100 millones de personas. O sea, es una diferencia tan grande que ya nos resulta irreal, ¿no? No hay manera de saberlo con precisión. Yo creo que lo importante de estas cifras es que nos ayudan a darnos cuenta de que este es un problema real, que es un problema que se tiene que atender, porque hay dos circunstancias especiales. Por una parte, no hay un medicamento que lo cure, por otra parte, no hay una vacuna que la prevenga. Entonces, tenemos que ver de qué manera se van generando mecanismos de respuesta, y la experiencia nos dirá cuáles fueron, eso esperamos, los más efectivos o los que no han sido efectivos. Muy bien. Bueno, pues nos mantendremos pendientes, atentos de cómo va moviéndose los números también y cómo lo van enfrentando los países, y efectivamente, pues me parece que todo el mundo espera esa vacuna, que sabemos se lleva su tiempo y es todo un proceso. Maestro, sí. Perdón, acabo, termina. Sí, no, ya me iba a despedir. Bueno, oye, muchísimas gracias. Nada más quisiera yo insistir en el tema de que esto va a tener implicaciones muy serias para el crecimiento económico de toda la región. Esta pandemia está rompiendo varios elementos fundamentales. En primer lugar, está atacando a seres humanos, y en segundo lugar está deteniendo o terminando ciertos temas de la economía que tienen que ser, por ejemplo, para países del Caribe, el turismo; para países de América Central, las remesas que puedan llegar de países de sus connacionales en países en otros países más desarrollados. Todavía vamos a ver una buena cantidad de problemas en esta región. Así es, y seguiremos al tanto de ello, los problemas económicos, comerciales y todas las relaciones en los países. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. De que, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bien, fue el maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Continuamos.